Esta fuente es un transformador en realidad. Esta corriente que viene acá es alterna, ¿no? Esta es una corriente alterna, o AC, ¿no? Es una corriente alterna, ¿no? La que nos da CRE, ¿no? Claro, tiene su discusión, ¿no? Eso se remonta a más de un siglo atrás, ¿no? Entre Tesla y Tomás Alva Edison sobre qué era mejor. Obviamente, la corriente alterna es la mejor porque me permite transportar, ¿no? Transportar la corriente, la electricidad durante más largo, ¿no? Durante llegar más lejos, digamos, ¿no? Con la corriente. Y tiene otras cosas más que yo no soy experto en esto, así que prefiero no hablar mucho, pero más conocimientos sobre esto que lo pueden consultarle a sus profesores que son entendidos en esto, ¿no? Bueno, el transformador más o menos transforma aproximadamente, ¿no? Esto lo transforma a más o menos 5 voltios, más o menos, ¿no? Por eso es que el transformador sufre, la fuente sufre demasiado calor, ¿no? Por eso se le pone un ventiladorcito ahí, ¿no? Si el ventilador se frega, ya sea de su laptop o de su PC, su fuente está condenada, ¿no? Condenada a quemarse. Se funde, increíblemente se funde. La corriente que saca este transformador, sí, como va a ser para aparatos electrónicos, es una corriente continua, ¿no? Es una corriente continua, ¿no? Esta es corriente continua. Es decir, la alterna viene por oleadas y esta viene continua. La corriente continua obviamente es para aparatos electrónicos. La explicación por qué la corriente continua es mejor que la alterna para el corriente eléctrico, si yo le digo eso a qué sé yo, al ingeniero Siles, digamos, ¿no? Al ingeniero González, ¿no? Jorge González, a la gente que es el ingeniero Monroy, ¿no? Me mirará, este tipo está es un idiota, ¿por qué me hace esa pregunta tan mala? Pero créanme, yo yo lo que entiendo es que si no es continua, digamos, los aparatos electrónicos van a tener problemas. Pero ellos le podrían explicar con mayor propiedad por qué, ¿no? ¿Por qué? No estoy cambiando de tema, quiero hablar de la velocidad de la CPU, quiero que lo entiendan. Esto ya va al circuito de la CPU. Entonces, en la CPU hay un mecanismo. ¿Por qué estoy escribiendo acá? Esto está dentro de la CPU, muy adentro de la CPU. Hay un mecanismo que se llama reloj. Un mecanismo que se llama reloj. Todo digamos, trabaja en base al reloj. El reloj es como algo que lleva, digamos, el compás de todo lo que va a hacer. Esto está dentro de la CPU. Algo que descubrieron en realidad los antiguos, ya los egipcios inclusive ya habían conocido el famoso cuarzo. Es un pequeño mineral que es capaz de hacer oscilar la corriente. Él trabaja también sobre energía estática. Los magos de antes, por ejemplo, agarraban el cuarzo y lo frotaban y hacían sus actos de magia, ¿no? Hacían, qué sé yo, hojas de papiro, bueno, en este caso el papel no había antes papel, pero hojas también de los árboles, ellos lo hacían que se atraiga, ¿no? Entonces parecía magia, ¿no? En realidad era el cuarzo nomás que estaba cargado, ¿no? Con energía estática. Bueno, esta corriente va al cuarzo. Voy a poner en inglés porque ustedes lo habrán visto muchas veces. Cuarzo. Y el cuarzo, jóvenes, es capaz de hacer oscilar la corriente. No se preocupen, les voy a explicar qué es eso. Hace oscilar. No es que sea como la alterna, por favor, no tiene nada que ver, sino que la hace oscilar la corriente. La hace oscilar la corriente. Entonces, esta oscilación, esto se dice que es una señal analógica. Esta es una señal analógica. Y esto lo pasan a un circuito que se llama ADC. ADC, ¿no? Lo llaman una ADC. Es un circuito que ellos crean. Y se genera una señal digital. Tranquilo, vamos a explicar enseguida qué es eso. Se genera una señal digital.
Esta es una señal digital. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, el reloj tiene el cuarzo, aunque no crean, es pequeñísimo ese pedacito de cuarzo, pero es un oscilador, ¿no? También le dicen, al cuarzo le dicen oscilador. Algunos le llaman a todo el reloj, le dicen reloj oscilador o simplemente reloj. Entonces el cuarzo, que como le diría es un descubrimiento muy antiguo, no es nuevo, ya los egipcios, como le digo, ya conocían el cuarzo, ¿no? La propiedad del cuarzo, aunque no conocían tal vez el concepto, les decía, no lo sé, no lo sé. Algunos dicen que sí lo conocían. Pero yo le digo como una persona antigua ya conocía esa propiedad del cuarzo, ¿no? Que se cargaba con energía estática y que en cierta forma era variante la corriente que generaba. ¿Alguna consultita que tengan sobre esto? No, ingeniero. ¿Está bien? Ahora, yo estoy explicando la velocidad de la CPU, van a ver que es una medida de frecuencia. Pero quiero entenderlo esto un poquito. Yo he pasado como la gente de informática, no todos los de informática han pasado. He pasado en laboratorio de estas cosas. No me acuerdo, nos hacían medir el voltaje, que amperaje, que la señal, que haga el periodo que sea tanto. Y teníamos unos osciloscopios, teníamos. Y nosotros teníamos que moverlo los controles como un examen oral, digamos, hacerlo todo esto. Y bueno, la verdad que no, solamente algunos muy flojos creo que reprobaron la materia, pero era bastante sencillo, ¿no? Era bastante sencillo porque todo estaba en la teoría. Y saben, bueno, tuvimos muy buena nota, la gran mayoría. El detalle es que cuando acabó la clase, acabó, digamos, la materia, todos felices por la nota, etcétera, pero uno se queda con eso, decir, no lo entiendo en realidad, ¿qué es esta señal? ¿Y por qué le dicen analógica? Bueno, le decidí un poquito leer un poquito más y se lo voy a explicar de una forma bastante ridícula, pero me van a entender, Ana, de cómo es la señal analógica y qué es la señal digital. Aquí me falta un pequeño datito. Yo sé que ustedes se ayudan con internet y así sería mucho mejor para mí también. Esto es Analogic Digital Converter. Convertidor analógico digital. Bueno, dejamos entonces, esta es la figura que tenemos, bueno, estos 5 voltios viajan a través de la placa madre, de la tarjeta madre, y llega hasta la CPU, ¿no? La CPU está enchufada a la tarjeta madre, y tiene, bueno, dice que es una preferencia, ¿no? En la señal. No tenemos por qué meternos en eso, en el hardware, sino entenderle más o menos cómo funciona esto. Entonces, bueno, estas cosas más de la velocidad de la CPU, digamos, este es un concepto que ustedes nunca pueden olvidar, ¿no? O sea, no solamente siempre digo para darme examen a mí, pues si es virtual, pongo mi copia y le saco 100. La idea es que yo me quede siempre con este concepto, lo entienda, ¿no? Lo haga en forma, no sé, como un reflejo condicionado, digamos, ¿no? Si a mí me hablan de velocidad de la CPU, yo le entiendo de qué me está hablando, ¿no? De qué me está hablando, le entiendo, lo sé. No necesito dar examen para saberlo. Tengo que yo saberlo por mi propia, qué sé yo, porque soy informático, digamos, ¿no? Porque soy ingeniero en redes o informático del sistema. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que se dice señal analógica? A ver, los de redes. ¿Por qué creen ustedes que se le dice señal analógica? Porque la información que va pasando
es continua, en cambio la digital va a salto, o sea, como dijo en su dibujo. Ujú. Dice analógica porque no tiene una lógica, ¿no? No tiene un orden, digamos, ¿no? No tiene un orden. Yo bromeo a estos jóvenes siempre y siempre paso este tema, porque es algo verdad, ¿no? Si ustedes van al cuarto de un hombre, hay chicos, digamos, que alquilan cuarto, ¿no? Para estar cerca de la universidad. Es una de las realidades también de algunos colegas que ustedes han sido sus alumnos, van a ser sus alumnos. Ellos también cuando eran estudiantes vivían acá, digamos. Y yo iba a veces a su cuarto de ellos y no tenía lógico ese cuarto. Era analógico. ¿Por qué era analógico? Porque, no sé, había un plato ahí en la cama, qué sé yo, en el baño había un tenedor. O sea, no lo entiendo, no hay lógica, digamos, todo desordenado. En cambio, en el cuarto de una chica, lo han visto que tiene mucha lógica, ¿no? Están ordenados los zapatos abajo, qué sé yo, que las blusas, uy, un orden y también un olor a ambientador. No, no. El cuarto de un hombre es analógico, no tiene lógica, no se le entiende, digamos. ¿Mm? Entonces, yo quiero explicarlo un poquito. Como ejemplo, yo te me voy a electrocutar, digamos. Voy a recibir voy a recibir corriente en un dedo. Entonces voy a hacer, voy a hacer la señal que viene del cuarzo, así, digamos, ¿no? Me voy a poner ahí, hay un pico más grande acá, baja, ahí. Entonces vamos a suponer que este es un cable y que la señal que viaja por ese cable es así. No tiene lógica, no tiene un orden, ¿no? No tiene algo que podamos hacer, como sea bien esa señal. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, el cable acá, ya está pasando corriente. Vamos a suponer que no es 5 voltios, sino un poquito más. Entonces, la señal que viaja por acá, lo ven ver, pero si él va cayendo, yo agarro acá, de acá. Entonces, cuando la señal sube, yo voy a sentir más dolor. Voy a sentir que me estoy electrocutando más. Después baja, descanso un poquito. Otra vez sube y siento que me estoy electrocutando, pero no tanto, digamos, ¿no? Después otra vez sube y siento también dolor, ¿no? Y así, cada vez que sube la señal, yo siento mayor corriente, ¿no? Estoy siendo corriente aquí también, ¿no? Cuando sube también, etcétera. Pero digamos, si nos ponemos con otro compañero, a ver quién aguanta más, le decimos. ¿Quién aguanta más la señal analógica? No tiene una lógica, es decir, de repente para el compañero, la señal que le viene es poquilla, una vez un pico, digamos, ahí. Y él tiene tanta suerte, jóvenes, tiene tanta suerte que le llega una señal muy... Entonces, le decimos a ver quién aguanta más. Yo agarro acá, el compañero agarra acá. No, pues aquí ya yo le pego un grito acá, ya, ahí en ese pico, ya yo grito porque me estoy electrocutando. Y el compañero tuvo la suerte, de que le vinieron los picos, más bajitos. Entonces no hay una lógica. Entonces nosotros diríamos, no es justo, pues a vos te vino menos los picos en la frecuencia, a mí me vinieron altísimos. Bueno, pero es mi suerte, me va a decir el compañero. Entonces no hay lógica, no puedo predecir, digamos, cómo se va a comportar la señal. No hay una lógica, un orden o algo que yo pudiera explicar. ¿Se entiende, Juan? Sí, ingeniero. También las olas del mar, ¿no? Es como las olas del mar también. Si ustedes se paran en el océano, por ejemplo, yo digo un océano relativamente calmo, ¿no? No hay un tsunami, ¿no? Pero digamos, si ustedes están parados en el mar, en algún momento hay olas, qué sé yo, se paran un minuto, en ese minuto de repente reciben 3, no sé cuántas olas son, disculpen. Pero digamos que recibamos 10 olas. De repente estamos parados nosotros y las olas algunas son más altitas, otras menos altitas. Como yo soy de mala suerte, hoy me paro, digamos, en el mar y me viene una ola y me tumba. Me tumba, estoy parado ahí, ¿no? Recibiendo la ola y viene una olota y me tumba para allá, me bota hasta la playa. Entonces no hay una lógica, ¿no? Puedo decir,
No, ahorita viene una habla alta con una habla baja. No hay lógica, es analógica la señal. ¿Ok? Bueno, esta señal, jóvenes, al pasar a un ADC, al pasar a un digital, una convertidora analógico digital, hace que la señal ya sea, tenga lógica, ¿sí? Tenga lógica. Entonces, al convertirse a una señal digital, entonces la señal digital ya tiene lógica. Claro, ya la señal, fíjense, la señal ya es, entonces, al venirse por el ADC, esta señal se hace así, se hace un cuadradito, ¿ah? Un cuadradito. Entonces, a esto le dicen que es una señal digital, no se hacen esos cuadraditos, o sea, ya se lo ve, digamos, el tamaño del cuadrito, todos son iguales, por ejemplo, yo no tengo cuadrícula como ustedes en su cuaderno, ¿vale? Pero háganle cuenta que todos tienen el mismo tamañito, ¿sí? Esto es un poquito teórico, ¿no? En realidad en la práctica no están así, pero vamos a dejarlo así, que todos los cuadraditos son del mismo tamaño, ¿sí? Entonces ya yo tengo una señal digital. Una preguntita, joven, ¿a qué se llama digital? No le hablo solamente de la señal, ¿no? Hablo en general. Dice, la foto que he sacado es digital. Y lo escucho, ¿no? Hace ratito estaba mirando acá estas revistas matutinas que dan, haciendo hora yo para empezar la clase, y decía ya los documentos de Murillo, no sé qué, no, que ese ministro tiene unos problemas legales, ya han sido digitalizados, ¿no? Ya fueron digitalizados. Alumnos de tercer año, ¿qué significa digital? Digital, ingeniero, podría definirse como la variación en binario entre unos y ceros, ¿no? ¿Variación? Para el área tecnológica. Claro, si me dicen a mí que algo es digital significa que yo puedo guardar eso como dígitos, o sea, como números. ¿Mm? Entonces, quiere decir que esa información la puedo guardar como números. Claro, si hablamos de un sistema de computación, entonces estaremos hablando de un sistema binario. Caemos en binario porque ya lo vemos a la computadora, ¿no? Entonces, si hablamos de la computadora, entonces ya caemos en un sistema binario. Pero digital significa que la información está representada por dígitos. Es decir, lo que estoy haciendo ahí es simplemente almacenar o guardar o interpretar la información con dígitos, con números. ¿Sí? Ok. Aunque no crean, hay muchas personas jóvenes que no le entienden el concepto de digital. No entienden qué es algo que sea digital, ¿no? ¿Qué es algo que sea digital? Y bueno, lo estamos viendo un poquito. Les quiero comentar algo, miren, veamos, vamos a quiero cambiar un ratito de tema porque quiero que ustedes lo entiendan bien, ¿no? Lo entiendan bien cómo es el concepto digital. Si algo lo guardo en un archivo, acuérdense, si lo puedo guardar en un archivo ya es digital. Si lo guardo en un archivo, ya es digital. Es decir, si la foto la guardamos en archivos o no. Sí, ingeniero, en JPG. JPG, PNG, no sé, el formato que, ¿no? La foto. El más común es JPG. ¿El audio? FLAC, MP3. MP3 y otro formato, ¿no? WAP, digamos. Esos son sin pérdida, pero bueno, como no te queremos hablar de eso. Entonces, quiere decir que fue digitalizado, ¿no? En el caso del audio, es brillante para guardar el audio, ¿no? Ya lo había hecho un señor Fourier con su transformada de Fourier, pero
pero digamos, hacer un algoritmo rápido para convertirlo a audio y inclusive comprimirlo es genial, jóvenes, genial, ¿no? El grupo MPG hizo un trabajo excelente. Bueno, al menos de lo que sea, quiere decir que la información se guarda como números. ¿Por qué? Claro, porque los archivos, todos los archivos, todo lo que maneja la computadora en realidad son números, son solamente números. Si ustedes me preguntan a mí, profe, ¿qué es para usted un archivo? Como yo soy medio soncito, yo diría, es un vector de números. ¿Qué es un vector de números? Un archivo es simplemente un vector de números. Ya a nuestro programa le dan sentido si es audio, si es imagen, ya nuestros programas le dan ese sentido, ya lo muestran en pantalla, esos números lo convierten en imagen. ¿Ok? Entonces, todo lo que se puede guardar en archivo, acuérdense, es digital. En definitiva, digital, que la información, señal, lo que sea, se interpreta o se guarda como número, como números. ¿Ok? Como números. Ok, esta señal le dicen digital, jóvenes, lo que ven ustedes acá, le dicen digital, porque la gente le da un sentido, digamos, ¿no? Dice, bueno, aparte que tiene lógica esta señal digital, podemos decir que abajo es 0, y arriba es 1, tal como algo me comentó la compañera, no me entendí bien, pero 0, 1. Es decir, 0 abajo, 1 arriba. Sí, pero la realidad me dice otra cosita, ¿vale? Otra cosita. Resulta que la señal digital, la señal que da el ADC, tiene un comportamiento un poquito que no lo esperamos, digamos. No lo... esto, digamos, si está aquí, está apagado, y si está arriba, si está en la cima, con C, en la cima, si está en la cima, obtendríamos el mayor voltaje, digamos, ¿no? Si está abajo, tendría 0 voltaje, y si está arriba, obtendríamos el mayor voltaje. No funciona así, no funciona así. Por alguna razón, ya me lo han explicado 50.000 veces, ¿no? Ingeniero Silde y otras personas más. Pero aún no me atrevo a porque no lo manejo bien. No se comporta así, se comporta de esta manera. Entonces hay corriente, hablamos como nosotros lo entendemos, o sea, si yo lo agarro esto, como aquí, ¿no? Aquí lo agarraba y yo lo sentía que la señal subía y bajaba. Aquí por ejemplo, me hizo gritar, aquí, ¿no? ¿No? Y bajé, descansé un poquito. Pero acá, cuando hay corriente, voy a hablar como nosotros lo logramos entender, ¿no? Hay energía, en realidad pulso, pero no importa. Hay corriente cuando la señal sube, o la señal baja. No es como pensaba, entonces que abajo está apagado y arriba está encendido. Eso solamente me permitió decir hacer algo ordenado. Hacer algo ordenado, podría decir que es 0 y 1. O sea, tiene una lógica, si eso es interesante. Cuando la señal sube o la señal baja. Es decir así. Cuando la señal sube, o cuando la señal baja. Si la señal sube o la señal baja, hay corriente. No había sido que cuando está abajo o está arriba, es solamente cuando la señal sube o la señal baja que me pasa corriente. Bueno, si una computadora usa así, ¿no? Cuando la señal sube, se dice que usa lógica positiva. Por ejemplo, la computadora jóvenes de la Macintosh, la primera que hizo Steve Jobs, la famosa, ¿cómo se llama? Bueno, esa computadora de la Apple, ¿no? Esa computadora
esa computadora joven usaba lógica positiva, pero la IBM PC, con el 8088, 8086, siempre utilizó lógica negativa. ¿Sí? Entonces, por el contrario, se dice que usa lógica negativa. Por ejemplo, la IBM PC, o sea, la computadora que ustedes tienen en sus manos, usa lógica negativa. Jóvenes, todo, hay una serie de pros y contras, digamos, usar una u otra lógica. Eso ya es una discusión a nivel de hardware, ¿no? A nivel de gente que entiende muy bien esto. Entonces recuerden, esto, cuando la señal sube de corriente, se dice lógica con lógica positiva. Con lógica positiva. Y si hacemos cuando la señal sube, la señal baja, perdón, sería con lógica negativa. Entonces, en este caso, la IBM PC, por ejemplo, usa lógica negativa. ¿Cuál de ellos es mejor? Eso es una discusión, ¿no? También, aunque no crean, tiene que ver con plata también. En algunos es más caro, pero sacrifican tal cosa. En otro es más barato, es más caro, digamos, y tienen tal ventaja. O en otro es más barato y sacrifican tal cosa. O sea, cada uno tiene sus pros y sus contras. Por eso es una discusión, digamos, que hay entre ellos, ¿no? Ellos entienden. Lo que he visto, Sijones, es que actualmente la Apple, la computadora de esa empresa, ¿no? La empresa que hace iPhone, usa lógica negativa, ¿no? Usa lógica negativa. No sé si es la mejor, no lo sé por qué será la mejor, ni tengo los conocimientos y argumentos para poder decir cuál de ellos es mejor. En definitiva, jóvenes, por cada cuadradito obtenemos corriente, ¿sí? Ok, le cortamos un ratito. Bueno, pero cortémoslo. Pensé que vi 3, había sido 6. Lo cortamos un momentito, por favor. Somos 33, no se preocupen. Intento que cuando estén todos empezar, para que no estar preocupado por el corte de Zoom. ¿Ok? Cuando la señal sube o la señal baja, entonces vemos nosotros que hay corriente, ¿no? O sea, se genera un pulso, ¿no? Se genera electricidad, digamos, ¿no? A los componentes. Entonces aquí nomás rápidamente una mímica aquí. ¿Qué pasaría si fuese, digamos, con lógica negativa, digamos, de acá, ¿no? Digamos que fuese con lógica negativa. Entonces, si yo pongo mi dedo y agarro ahí, ¿qué va a pasar? Agarro aquí, ¿qué va a pasar? ¿Jóvenes? ¿Qué pasaría ahí? Hola, hola. Escuchamos, ingeniero. ¿Me escucha bien? Esto significa que cuando la señal esté por acá, digamos, ¿no? Cuando esté acá, nada, no hay corriente. Cuando la señal baja, entonces yo comienzo a sentir la corriente. Baja, nada. O sea, termina la bajada y yo descanso, ¿no? Descanso, baja la señal y siento corriente, ¿no? Entonces aquí también descanso, no pasa nada. Cuando comienza a bajar la señal, cuando baja la señal, entonces yo siento el golpe de corriente, ¿no? Lo siento en mi mano. ¿Se entendió, joven? Sí, entendemos la lógica negativa que trabaja cuando no hay señal, creo, ¿no? ¿Cómo acá?
cuando la señal cae, ¿no? Cuando la señal cae, si la señal sube, hay corriente. Si la señal baja, hay corriente en la lógica negativa. Solo una cosita, ¿vale? Si yo aquí le pongo un foco, digamos, aquí, vamos a hacer lógica negativa. Si aquí yo le enchufo un foco, no sé dibujar, acuérdense, ¿no? Un foco de neón, digamos. Este es un foco. Este es un foco. ¿Cuántas veces se prende y se apaga el foco? 4 veces. 4. 4, claro, por cada cuadradito, ¿no? Entonces vamos ahí se prende el foco. Y ahí se apaga, apagado, porque no hay corriente. Apagado, baja la señal, se prende el foco. Y así, ¿no? Entonces cuando la señal baja, para hacer lógica negativa, la señal baja. Cuando la señal baja, entonces el foquito se prende. Mientras no, cuando ya deja de bajar la señal, él se queda quieto, ¿no? Se queda apagado, porque no tiene corriente. Así de simple. Pero bueno, cualquiera sea, ya sea positiva o negativa la señal, por cada cuadradito obtendremos corriente, ¿verdad? Entonces no importa si la lógica es positiva o negativa, por cada cuadradito vamos a obtener corriente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por cada uno de estos cuadraditos vamos a obtener corriente. ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, Sí. no se entiende. ¿No? Sí, ingeniero, entiendo. Entonces, este cuadradito a los cuadraditos se le llaman ciclos. Se le llaman ciclos. Y claro, porque fíjense, él empieza, ¿no ven? Eso es. Él empieza y luego finaliza. Finaliza. Y luego ahí empieza otro, ¿no? Empieza otro ciclo. Empieza otro ciclo. Entonces, por eso le llaman ciclo. Es algo que se repite, ¿no? Nuestra vida, jóvenes, está llena de ciclos, ¿no? La semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, otra vez lunes, otra vez sistemas operativos, dicen ustedes, ¿no? Otra vez. Tipo ese que no sabe enseñar, ni la sabe la materia, todavía me toca con él. Y así, ¿no? Entonces, otra vez nuestra vida es cíclica, ¿no? Aquella en diciembre, Navidad, otra vez enero, ¿no? Es otro ciclo. Muy bien. O sea, repetitiva. Entonces, estos cuadraditos se les llaman ciclos. ¿Sí? Se les llaman ciclos. Muy bien. Ahora, a la cantidad de ciclos generados en un segundo se le llaman hertz. Entonces, a la cantidad de ciclos, generados en un segundo, se le llaman hertz. Si ustedes lo averiguan en internet, Hertz fue el que descubrió, digamos, descubrió que la onda electromagnética puede viajar por el aire. Gracias a él, Marconi, el creador de la radio, logró hacer un telégrafo inalámbrico. O sea, si yo fuera un religioso, eso, muy fanático, ¿no? Cuando Hertz agarró pueden verlo por favor en internet, así como una onda, ¿no? Esa onda, y hay un tambor ahí magnetizado, lo acercó y chispeó. Entonces la onda electromagnética viajó por el aire, antes era por cables. Dice, si yo fuese un fanático religioso, ahí nomás le haría liberación, digamos, a eso, ¿qué va a pasar? Porque eso es diabólico. Me dice, si no hay ni un cable para que le pase la electricidad, digamos. Entonces, él lo publicó y él pensó que no tendría una utilidad. Y Alejandro Marconi, un italiano, prácticamente se lo considera el inventor de la radio, ¿no? Darle una utilidad a eso. Y que todos nosotros gozamos con nuestro celular, nuestra televisión, etcétera, etcétera. Todo lo que es inalámbrico lo hizo a través de este tipo, de este alemán, ¿no? Entonces, en honor a él, se le crea una unidad, ¿no? Una unidad que se llama Hertz y se abrevia HZ. Por ejemplo,
disculpen la pregunta idiota. Si yo pongo quiero un foquito, conectarlo a una señal digital y que se prenda 3 veces, ¿qué hago? En un segundo. Tendríamos que hacer 3 ciclos. Claro, 3 ciclos, 3 cuadraditos, ¿no? Los profesores de esta área donde no leían cuadraditos, se van a enojar. Entonces, digamos, si esto lo generamos en un segundo, entonces estos 3 ciclos lo estamos generando en un segundo. Entonces esto es igual 3 ciclos generados en un segundo. Está bien, bonito. Entonces 3 ciclos generados en un segundo. Es un poquito despacio, perdón. Estoy muy apretado acá. Esto es 3 ciclos en un segundo. Pero ciclos sobre segundo significan hertz. 3 hertz. Entonces, hertz es igual a ciclo sobre segundo, ¿no? Entonces, ciclos sobre segundo se llaman hertz. Entonces, como generé 3 cuadraditos en un segundo, entonces digo que es 3 hertz, ¿no? Es 3 hertz. No es una medida de velocidad, jóvenes, es una medida de frecuencia, ¿sí? Entonces, los hertz son es una medida de frecuencia. Ahorita les explico. Medida de frecuencia, ¿no? Y es la frecuencia del oscilador, ¿no? Del reloj. Medida de frecuencia. Muy bien. Hasta ahí vamos yendo bien. Hasta ahí vamos yendo bien. ¿Alguna consultita para ver si no se entiende? Le decía, ¿por qué una medida de frecuencia? Yo siempre pongo en esto, no es que las mamás o las abuelitas se quejan de que sus hijos no van a visitarlo, ¿no? Aunque no creas, estadísticamente dice que los nietos más visitan que los hijos a la mamá o al abuelito o la abuelita. Entonces, yo podría decirle, ¿no? ¿Con qué frecuencia usted va a visitar a su abuelita? Uno dice, bueno, yo voy 2 veces por semana, ¿no ven? O sea, ocurrencia sobre un tiempo. Ocurrencia sobre un tiempo. Entonces, esta es una frecuencia. Entonces, yo voy 2 veces por semana. Otra 2 veces, este tipo ya es el colmo, pero al año. Pero es una medida de frecuencia. Entonces, la frecuencia con que va a visitar a la abuelita es 2 veces al año. O sea, ocurrencia sobre tiempo. ¿Se entendió, jóvenes? No es una medida de velocidad. ¿Con qué velocidad está mal? La pregunta está mal hecha. ¿Con qué velocidad usted va a ver a su abuelita? No, está mal dicho. ¿Con qué frecuencia usted visita a los abuelos? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ya, se entendió. Ok. Ahora, en el sistema MKS, jóvenes, la velocidad de la CPU se agrega, ¿no? Por los prefijos latinos comunes, ¿no? Entonces en el sistema MKS, ¿cuál es el sistema MKS? Muy bien. Metro, kilogramo. Futuros ingenieros, ¿qué es el sistema MKS? Es un estándar, ¿no? Por ejemplo, los gringos, por ejemplo, no usan el sistema MKS, por eso dice, vamos a una gasolinera en Estados Unidos y dice, véndame 2 galones, véndame 3 galones. Galón no es una medida del sistema MKS. Nosotros decimos litro, ¿no? ¿O no? Sí, ellos usan el sistema inglés. Claro, el sistema inglés. Y lo raro es que el sistema inglés no utiliza el de ellos, sino utiliza el sistema MKS. Bueno, en el sistema MKS, los hertz, como cualquier otro, los hertz se agrupan en múltiplos, ¿no? En múltiplos de 10 a la 3. De 10 a la 3. Bueno, recordemos, a ver.
10 a las 3 Hz, o sea, 1000, ¿no? Esto sería un kilo es 1000, aparece, ¿no? Kilo Hertz. ¿Se entendió? O sea, 1000 Hz sería un kilohertz. 10 a la 6, ¿qué sería? ¿Oye? La tonelada, ¿cómo se dice en el sistema MKS? Se olvidaron. Mega, pues. ¿Ah? Este sería un megahertz. un megahertz, ¿no? Un megahertz. Y así, ¿no? 10 a la 9, ¿qué sería? Recuerden que son de múltiplo de 10 a la 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc., ¿no? ¿Cuánto sería? Un gigahertz. Un gigahertz, ¿no? Esto sería un gigahertz. O sea, hay 1000 millones de cuadraditos generados en un segundo. 1000 millones de cuadraditos generados en un segundo. 10 a la 12. Último día, ¿no? Un terahertz, ¿no? Un terahertz, ¿no? Entonces, kilo, mega, giga, tera. A la 15 también se petahertz, ¿no? Eso sí, ya son frecuencias muy... no existen aún circuiterías jóvenes para generar un terahertz. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Y vamos a ver que utiliza un sistema que se llama BOOST, B-O-O-S-T. Pero no lo puede mantener, ¿no? Porque los materiales no le da para resistir. Bueno, pero una ley de Joule, ¿no? Una ley que Dios nomás la puso, digamos, y eso no se puede... Las leyes físicas son dadas por Dios, entonces no se puede violar eso, ¿no? No hay todavía no hay para poder resistir a una frecuencia esta, por ejemplo. De hecho, ni 5 GHz es permitido. Entonces, ¿qué pasaría si un compañero hace una broma? El profesor dio un examen, dice que dibujemos un gigahertz. ¿Cómo dibujaríamos un gigahertz? Es una broma, ¿no? Pero ¿cómo dibujaríamos un gigahertz? Teníamos que hacer en un segundo, ¿no, verdad? Teníamos que dibujar ¿cuánto? Para que se den cuenta, ¿no? Le pongo puntito suspensivo porque me dice, tengo que dibujar 1000 millones, ¿sí? 1000 millones de cuadraditos. Entonces, esto van a ser 1000 millones, ¿no? De cuadraditos. 10 a la 9, pues, 1000 millones. Entonces, en un segundo tendríamos 1000 millones. O sea, esto sería un gigahertz. ¿Sí? Un gigahertz. Claro, lo que dibujamos nosotros fueron simplemente fueron 3 hertz, ¿no? O sea, 3 cuadraditos en un segundo. Pero aquí me están pidiendo que dibuje un gigahertz. No, pues, ¿saben qué haría yo? Ya lo terminé, profe, ahora cuéntelo, le digo. ¿Ah? 1000 millones, imagínense, 1000 millones de cuadraditos, ¿no? 1000 millones de cuadraditos. Si pongo un foco acá, ¿qué significa? Si pongo un foquito, en un segundo, ¿qué pasaría? Se quedaría prendido, ¿no? No, en realidad se apagaría también, pero nosotros no lo veríamos, ¿no? Nosotros no lo veríamos. O sea, se encendería y se encendería 1000 millones de veces y se apagaría 1000 millones de veces en un segundo. Lo que pasa es que nuestro ojo no podría distinguirlo, ¿no? Pero sí pasaría eso. 1000 millones de veces se encendería el foco y 1000 millones de veces se apagaría en un segundo. Imposible, ¿no? Nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no? De poder ver a esa capacidad. Solo vemos 32 cuadros por segundo, ¿no? Nuestros ojos no pueden ver eso que ocurre ahí. Ok, ¿alguna consultita que tengan sobre esto?
Pero se cuenta que el profe Entonces ahora la computadora, disculpe. ingeniero, cuando dice la computadora en el procesador se mueve a 2.9 GHz, entonces esa sería la frecuencia, ¿no? No la capacidad o la velocidad, ¿no? Como usted dice que no es una velocidad, es una frecuencia, ¿no? En la computadora. Ujú. Es una frecuencia. A mí me falta un ejemplo, quería hacer un ejemplo idiota. Lo que pasa es que se me fue el tiempo, pero vamos a entenderle. Hasta el momento el profesor solo me ha explicado el cuadradito de Hertz, pero aún sigo sin entenderle la velocidad de la CPU. ¿Sí? El próximo lunes, jóvenes, vamos a hacer un ejemplo idiota. Pues, este profe es lleno de ejemplos ridículos ahí, pero va a ser un ejemplo ridículo y le vamos a entender la velocidad de la CPU. ¿Sí? Estoy seguro que sí. Le vamos a entender que es una medida de frecuencia y podemos descubrir que hay varias CPUs que en realidad tienen la misma velocidad, digamos. El detalle es que su frecuencia es menor. Entonces nosotros decimos, este es más, tiene menos velocidad, está mal dicho. Podemos decirle, ¿no? Es aceptado, pero realmente está mal dicho, sí que tiene menos velocidad que otra. Eso lo vemos el próximo lunes y ya van a entenderlo con un ejemplo ridículo, qué es la velocidad de la CPU. Y cuando veamos los cores también le vamos a entender cómo trabaja. Hola, ¿alguna consultita más que tengan? No, ingeniero, de mi parte no. Ok. Oh, Bueno, correcto. pasen buen día, nos vemos el próximo lunes a las 7:15. Muchas gracias, ingeniero, igualmente, que tenga un buen día. Igualmente. Nos vemos. Hasta lunes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.